Algunos caminos no aparecen en los mapas por casualidad, sino porque no cualquiera está preparado para recorrerlos. Son rutas donde el paisaje deja de ser un fondo y se convierte en un desafío constante. Puentes suspendidos sobre vacíos imposibles, carreteras que se aferran a montañas extremas y trayectos donde cada metro cambia la forma en que percibes el espacio. Aquí no se trata solo de avanzar, se trata de mantener el control cuando todo a tu alrededor parece moverse. Este no es un viaje cómodo, es una experiencia que pone a prueba tus sentidos, y mientras más te adentras, más clara se vuelve una idea. Algunos lugares no solo se visitan, se enfrentan. Zhangjiajie Glass Bridge, China. La reacción no viene después de mirar, viene en el mismo instante en que el pie toca la superficie. No es una cuestión de altura solamente, es una cuestión de percepción. En Zhangjiajie, el paisaje ya rompe cualquier referencia habitual. Columnas de roca que se elevan de forma casi vertical, cubiertas de vegetación que cambia con la luz y la humedad. Esta región de China ha sido durante siglos un símbolo visual y cultural, un lugar donde la naturaleza no se interpreta, se contempla. La vida en estos entornos mantiene ese equilibrio entre presencia humana y respeto por el espacio. El puente de cristal se extiende unos 430 metros, suspendido entre dos extremos del valle, con una superficie completamente transparente que elimina cualquier separación visual. Cada paso activa una respuesta inmediata, porque el cerebro intenta procesar una profundidad que permanece siempre visible. No hay distracciones, no hay puntos de referencia sólidos. En este documental en Quatroc, el recorrido se convierte en una experiencia progresiva donde la estabilidad no se da por hecha, se construye paso a paso. La luz, el ángulo y la altura cambian constantemente la percepción, haciendo que cada metro recorrido se sienta diferente al anterior. Lombard Street, Estados Unidos. La solución no siempre es directa, y en este caso, eso es precisamente lo que la hace memorable. San Francisco no es una ciudad plana, y esa condición define la forma en que se construyen sus espacios. La vida aquí se adapta a pendientes que obligan a repensar lo básico, desde el transporte hasta el diseño urbano. Estados Unidos muestra en este punto una de sus características más interesantes: la capacidad de responder al entorno con creatividad práctica. Lombard Street desciende mediante una serie de curvas cerradas diseñadas para reducir la inclinación original de la calle. Lo que podría haber sido una simple modificación técnica terminó convirtiéndose en un elemento visual distintivo. Las curvas están rodeadas de vegetación y viviendas, lo que suaviza la estructura sin ocultarla. En este documental en Quatroc, el recorrido no se percibe como una bajada convencional, sino como una secuencia controlada de movimientos donde cada giro redefine la dirección y la relación con el entorno urbano. La calle no solo resuelve un problema, crea una experiencia. Dempster Highway, Canadá. La ausencia de interrupciones cambia completamente la forma en que se percibe el viaje. En el norte de Canadá, el paisaje no está fragmentado, se extiende de forma continua durante cientos de kilómetros. La vida en estas regiones se organiza alrededor de distancias largas, condiciones climáticas exigentes y una relación directa con el entorno. No hay una presencia constante de infraestructura, y eso refuerza la sensación de aislamiento. La Dempster Highway se extiende por más de 700 kilómetros,
gran parte de ellos sobre grava, atravesando territorios remotos hasta llegar al océano Ártico. El trazado sigue el terreno sin modificarlo en exceso, manteniendo una continuidad visual que rara vez se interrumpe. En este documental en Quatroc, la carretera se percibe como una línea que avanza dentro de un espacio abierto sin límites claros. No hay cambios bruscos, pero sí una acumulación de sensaciones donde la amplitud, el silencio y la distancia se vuelven protagonistas. Cada tramo refuerza la idea de estar lejos de cualquier referencia urbana. Capilano Suspension Bridge, Canadá. El equilibrio aquí no se mantiene, se negocia a cada paso. Antes de avanzar, el cuerpo ya detecta una ligera inestabilidad que no se ve, pero se siente. En la región de Columbia Británica, la humedad constante y la densidad del bosque crean una atmósfera cerrada donde la luz se filtra de manera irregular. Los árboles altos, cubiertos de musgo, forman una estructura natural que limita la visión y reduce la escala del entorno. Todo parece cercano, aunque en realidad las distancias verticales son profundas. La naturaleza no solo rodea, también condiciona la percepción, haciendo que cada movimiento sea más consciente. El Capilano Suspension Bridge se extiende unos 137 metros sobre un cañón cubierto de vegetación, suspendido a aproximadamente 70 metros de altura. Su estructura flexible responde de forma inmediata al peso y al ritmo de quienes lo cruzan, generando una oscilación constante que nunca se detiene por completo. En este documental en Quatroc, avanzar no depende solo del equilibrio físico, sino de la capacidad de adaptarse a un punto de apoyo que cambia en cada instante. El entorno permanece inmóvil, pero la base se transforma continuamente. La experiencia no consiste en llegar al otro lado, sino en mantener la estabilidad dentro de un sistema que nunca es completamente fijo. Rakotsbrücke, Puente del Diablo, Alemania. La fuerza visual no siempre proviene de lo monumental, a veces nace de la precisión absoluta. En Alemania, donde la relación entre arquitectura y naturaleza ha sido cuidadosamente desarrollada, existen espacios donde la intervención humana busca integrarse sin alterar el equilibrio original. El entorno donde se encuentra esta estructura está dominado por vegetación densa, agua tranquila y una atmósfera controlada por el silencio. La luz entra de forma limitada, creando contrastes suaves que cambian según la hora del día. No hay elementos que distraigan. Todo parece diseñado para dirigir la atención hacia un solo punto. El Rakotsbrücke destaca por su arco semicircular que, al reflejarse en el agua, completa una forma circular casi perfecta. No es una estructura extensa ni elevada, pero su proporción genera una imagen inmediata que no necesita explicación. En este documental en Quatroc, el puente no se experimenta como un trayecto, sino como una composición visual que se mantiene estable desde distintos ángulos. La superficie del agua actúa como un elemento activo, que completa la estructura sin modificarla. La escena cambia con la luz y el reflejo, pero la sensación de precisión permanece constante, reforzando la idea de equilibrio absoluto. Vasco da Gama Bridge, Portugal. La escala aquí no se entiende de inmediato, se percibe antes de ser procesada. Es una estructura que no se puede abarcar con la mirada, porque se extiende más allá del horizonte visible. En Portugal, la relación con el agua no es solo geográfica,
Es cultural. Lisboa ha crecido alrededor del río Tajo, donde el movimiento constante del agua y la apertura del paisaje forman parte de la vida diaria. El entorno combina historia y modernidad, creando una continuidad donde el pasado no desaparece, sino que se integra en el presente. La sensación general no es de límite, es de expansión constante. El puente Vasco da Gama se extiende aproximadamente 17 kilómetros, convirtiéndose en una de las infraestructuras más largas de Europa. Su diseño no impone presencia, se adapta a la amplitud del estuario, generando una línea continua que parece disolverse en la distancia. En este documental en Quattrock, cruzarlo no se percibe como atravesar un punto definido, sino como desplazarse dentro de un espacio abierto donde el cielo y el agua mantienen una presencia constante. No hay interrupciones ni cambios bruscos. Todo ocurre de forma progresiva. La experiencia no está marcada por la velocidad, sino por una sensación continua de avance sin límite claro. NC 500, Escocia. El paisaje aquí no se presenta como una unidad, sino como una secuencia fragmentada que cambia sin previo aviso. En el norte de Escocia, el entorno está definido por una combinación de clima impredecible, geografía irregular y una historia profundamente conectada con la tierra. La baja densidad de población refuerza la sensación de aislamiento, donde cada tramo del territorio parece funcionar de manera independiente. La luz, el viento y la niebla modifican constantemente la visibilidad, alterando la forma en que se perciben las distancias. No hay una narrativa lineal. El paisaje se construye a partir de cambios continuos. La North Coast 500 recorre más de 800 kilómetros, bordeando la costa norte. Atravesando carreteras estrechas, zonas abiertas y terrenos donde el relieve define completamente el trayecto. Acantilados, playas, montañas y pequeños pueblos aparecen sin una secuencia predecible, generando una experiencia donde cada tramo es distinto al anterior. En este documental en Quattrock, el recorrido no se mide en distancia, sino en variaciones constantes del entorno. Cada curva introduce un cambio, cada tramo redefine el paisaje. No existe repetición, solo una sucesión continua de escenarios que mantienen la sensación de descubrimiento en todo momento. Denali Highway, Alaska, Estados Unidos. Aquí, la referencia desaparece casi por completo. No hay puntos fijos que sirvan como guía visual, solo una extensión continua que obliga a reajustar la percepción del espacio. En Alaska, la vida se organiza en función de la distancia y las condiciones naturales, donde el aislamiento no es una excepción. Es parte de la normalidad. El entorno no está fragmentado por construcciones, se mantiene abierto y dominante. Estados Unidos, en esta región 1, muestra una dimensión distinta, donde la escala humana pierde protagonismo frente a la magnitud del territorio. La Denali Highway se extiende por unos 217 kilómetros, en gran parte sobre superficie de grava, atravesando tundra, llanuras y zonas donde las montañas aparecen sin interrupciones visuales. El trazado no impone dirección, se adapta al relieve existente, generando una continuidad natural en el recorrido. En este documental en Quattrock, avanzar no implica cambiar de escenario,
sino profundizar dentro del mismo espacio. La sensación de amplitud no varía de forma brusca, pero se intensifica progresivamente, reforzando la percepción de distancia y aislamiento en cada tramo. Carricaré de Rope Bridge, Irlanda del Norte. El movimiento no comienza al dar el primer paso, comienza en la percepción. Antes de cruzar, la estructura ya transmite una ligera inestabilidad que condiciona la forma en que el cuerpo se prepara. En Irlanda del Norte, el paisaje costero está definido por acantilados abruptos, viento constante y una presencia continua del océano. La vida en esta región se ha desarrollado en diálogo directo con estas condiciones, donde el entorno no es un fondo, es un elemento activo que influye en cada decisión. El Carrick-Arré de Rope Bridge conecta la costa con una pequeña isla mediante una pasarela suspendida de unos 20 metros de longitud, situada a más de 30 metros sobre el nivel del mar. Su estructura ligera responde de inmediato al peso y al viento, generando una oscilación que se mantiene durante todo el cruce. En este documental en Quattrock, avanzar implica una adaptación constante al movimiento. El entorno permanece estable, pero el punto de apoyo cambia en cada instante. La experiencia no se define por la distancia, sino por la intensidad del equilibrio en un espacio reducido. Sidhu River Bridge, China. La escala no se entiende desde lejos, se impone en el momento en que desaparece cualquier referencia sólida. En regiones montañosas de China, donde el terreno se fragmenta en valles profundos y elevaciones abruptas, la vida ha tenido que adaptarse a un entorno que no facilita el movimiento. No se trata solo de distancia, se trata de cómo se conecta un punto con otro cuando el terreno no ofrece soluciones simples. Estas condiciones han dado lugar a infraestructuras que no intentan reducir la escala del paisaje, sino trabajar directamente con ella. El Sidhu River Bridge se extiende unos 1.200 metros suspendido a más de 490 metros sobre el valle, lo que lo sitúa entre los puentes más altos del mundo. Desde el momento en que se accede, la percepción cambia de forma inmediata. El entorno se abre completamente, sin obstáculos visuales, dejando ver la profundidad en toda su magnitud. En este documental en Quattrock, la experiencia no depende de la velocidad ni de la distancia recorrida, sino de la continuidad de la altura. Cada metro mantiene la misma sensación de exposición, reforzada por la ausencia de elementos que delimiten el espacio. El puente no corta el paisaje, lo atraviesa manteniendo su escala intacta. Causeway Coastal Route, Irlanda del Norte. El sonido del mar aparece antes que la vista. El viento, la humedad y la luz cambiante construyen una atmósfera que se transforma constantemente. En Irlanda del Norte, la vida en las zonas costeras está marcada por esa interacción continua con el océano. No es un elemento lejano.
Es una presencia constante que influye en el ritmo, en el clima y en la forma en que se percibe el entorno. Cada día puede ofrecer una versión distinta del mismo paisaje. La Causeway Coastal Route recorre más de 190 kilómetros bordeando la costa, conectando acantilados, playas, formaciones rocosas y pequeñas localidades. El trazado no sigue una línea uniforme. Se adapta a cada cambio del terreno, generando una experiencia dinámica. En este documental en Quatroc, el recorrido se percibe como una sucesión de escenas donde la relación entre tierra y mar se redefine constantemente. La luz cambia, el horizonte se expande o se cierra, y cada curva introduce una nueva composición visual sin perder la continuidad del trayecto. Leh Manali Highway, India. La sensación no empieza en la carretera, empieza en el aire. A medida que se gana altitud, cada respiración cambia. Cada movimiento se vuelve más consciente. En el norte de la India, donde el Himalaya domina completamente el territorio, la vida se adapta a condiciones que no son constantes. Las comunidades locales han aprendido a convivir con temperaturas extremas, caminos largos y un entorno que no ofrece facilidades. Aquí, desplazarse no es algo automático. Es una decisión que implica preparación y respeto por el entorno. La Leh Manali Highway se extiende por más de 470 kilómetros, atravesando uno de los sistemas montañosos más altos del planeta. En varios puntos supera los 5.000 metros de altitud, lo que transforma completamente la percepción del recorrido. No hay una línea uniforme. El camino cambia entre asfalto, tierra y tramos irregulares que siguen la montaña sin intentar suavizarla. En este documental en Quatroc, la carretera se percibe como una línea frágil dentro de un entorno inmenso. Cada tramo redefine la escala. Cada paso de montaña introduce un nuevo paisaje, y la sensación de distancia deja de ser física para volverse mental. No se trata solo de avanzar. Se trata de sostener el ritmo dentro de un espacio que siempre parece más grande de lo esperado. Tokyo Bay Aqualine, Japón. La transición ocurre sin aviso, y eso es lo que la hace diferente. En una de las regiones más urbanizadas del mundo, Japón ha desarrollado soluciones que no solo conectan puntos, sino que transforman la experiencia del desplazamiento. La vida en Tokio y sus alrededores exige precisión, eficiencia y continuidad, y eso se refleja en cada detalle de su infraestructura. Aquí, el movimiento no se interrumpe, se optimiza. La Tokyo Bay Aqualine se extiende aproximadamente 23 kilómetros combinando un túnel submarino y un puente elevado que atraviesan la bahía de Tokio. El cambio entre ambos ocurre de forma progresiva, casi imperceptible. Primero, un espacio cerrado donde la referencia visual es limitada. Después, una apertura total donde el cielo y el agua dominan el horizonte.
En este documental en Quatroc, el recorrido se percibe como una transición entre dos dimensiones distintas. La sensación de espacio cambia sin necesidad de detenerse, generando una experiencia continua donde el entorno se redefine en tiempo real. Black Forest High Road, Alemania. La visibilidad nunca es completa, y eso forma parte de la experiencia. En la Selva Negra, el paisaje no se presenta de golpe. Se construye capa por capa. Alemania, conocida por su precisión y organización, también conserva regiones donde la naturaleza mantiene su densidad original. La vida aquí se desarrolla en un entorno donde el bosque condiciona la luz, el sonido y la percepción del espacio. No es un paisaje abierto, es un entorno que se descubre progresivamente. La Black Forest High Road recorre unos 60 kilómetros siguiendo zonas elevadas de esta región. El trazado alterna entre tramos cerrados por vegetación y puntos donde el paisaje se abre hacia el Valle del Rin. A medida que se avanza, la luz cambia constantemente, filtrándose entre los árboles o expandiéndose en zonas abiertas. En este documental en Quatroc, el recorrido se percibe como una secuencia de transiciones suaves entre densidad y amplitud. Cada tramo modifica la profundidad visual y la relación con el entorno, creando una experiencia que nunca se repite de la misma forma. Royal Gorge Bridge, Estados Unidos. La altura no se mide con números, se entiende en el momento en que desaparece el punto de referencia. En Colorado, los cañones forman parte del paisaje de forma natural, creando espacios donde la escala se percibe de forma inmediata. La vida en estas regiones está influenciada por la amplitud del terreno, donde el horizonte y la profundidad coexisten en la misma escena. El Royal Gorge Bridge se extiende unos 384 metros sobre el río Arkansas, suspendido a una altura cercana a los 291 metros. Su estructura permite cruzar de un lado a otro del cañón manteniendo una vista completamente abierta hacia abajo. No hay elementos que bloqueen la perspectiva. En este documental en Quatroc, la experiencia no se centra en la longitud del recorrido, sino en la sensación constante de verticalidad. Cada paso mantiene la percepción de altura activa, reforzada por la amplitud del entorno que se extiende en todas direcciones. Milford Road, Nueva Zelanda. El cambio no es abrupto, es continuo. A lo largo del recorrido, el entorno se transforma sin necesidad de cortes visibles. En Nueva Zelanda, especialmente en la región de Fiordland, la vida se desarrolla en un entorno donde la naturaleza se mantiene dominante. La intervención humana es mínima.
lo que permite que el paisaje conserve su equilibrio original. Aquí, el entorno no se adapta a la carretera se adapta al entorno. La Milford Road recorre unos 120 kilómetros atravesando valles glaciares, montañas y zonas donde la humedad genera una presencia constante de agua en forma de cascadas. El trazado sigue el relieve natural sin imponer una línea rígida, permitiendo que el paisaje mantenga su protagonismo. En este documental en Quattroc, el recorrido se percibe como una secuencia continua, donde cada tramo introduce variaciones en la luz, la textura y la profundidad del entorno. No hay un punto dominante. Todo el trayecto funciona como una experiencia progresiva que se construye kilómetro a kilómetro. Great Alpine Road, Australia. El recorrido no se impone al territorio, se ajusta a él. En el sureste de Australia, las regiones montañosas presentan un entorno donde la altitud, el clima y la vegetación condicionan la forma en que se habita el espacio, a diferencia de otras zonas del país caracterizadas por grandes llanuras. Aquí el paisaje introduce variaciones constantes que rompen la uniformidad. La relación con el entorno es directa, y cada cambio en la topografía modifica la percepción del recorrido. La Great Alpine Road se extiende por aproximadamente 300 kilómetros atravesando los Alpes australianos, conectando valles, bosques y zonas elevadas donde la visibilidad cambia de manera continua. El trazado asciende y desciende de forma progresiva, alternando entre curvas cerradas y tramos abiertos que amplían la perspectiva. En este documental en Quattroc, el viaje no se percibe como una línea fija, sino como una transición constante entre diferentes niveles del paisaje. Cada segmento introduce una variación en la luz, la profundidad y la textura del entorno, manteniendo una experiencia fluida que nunca se repite de la misma manera. Skeleton Coast Road, Namibia. La ausencia se convierte en el elemento principal. No hay referencias constantes, no hay estructuras que organicen el espacio. En la costa de Namibia, la vida se desarrolla en uno de los entornos más extremos del continente africano, donde el desierto se encuentra directamente con el océano. Es un paisaje donde el color cambia con la luz, donde la niebla aparece sin aviso y donde la distancia no se mide de forma convencional. La Skeleton Coast Road atraviesa largas extensiones de terreno árido, donde la carretera apenas se distingue del entorno en algunos tramos. No hay una línea clara que separe el camino del paisaje, lo que refuerza la sensación de inmensidad. En este documental en Quattroc, el recorrido se percibe como una línea que avanza dentro de un espacio sin límites visibles. Cada tramo mantiene una continuidad visual que no se interrumpe, donde la textura del terreno, el cielo y el horizonte se combinan en una misma escena. La experiencia no cambia de forma brusca,
pero se intensifica con la distancia. Avenue of the Baobabs, Madagascar. El impacto no viene de la velocidad, viene de la forma. De repente, el entorno cambia y aparece una alineación de árboles que no se parece a nada habitual. En Madagascar, la biodiversidad define completamente el territorio, creando paisajes únicos que no se replican en otros lugares. La vida aquí se desarrolla en un equilibrio entre tradición y naturaleza, donde el entorno sigue siendo una referencia constante para las comunidades locales. La Avenue of the Baobabs presenta una alineación de árboles que pueden superar los 30 metros de altura, con troncos anchos y formas que dominan el paisaje. El camino atraviesa este espacio sin modificar su estructura. Permitiendo que los árboles definan completamente la escena. En este documental en Quattroc, el recorrido se percibe como una transición entre dos mundos. El espacio abierto antes y después, y este tramo donde todo se organiza alrededor de estas formas verticales. La luz, especialmente al amanecer y al atardecer, transforma completamente la percepción del lugar, creando una atmósfera que cambia sin alterar la estructura del paisaje. Trans-Sahara Highway, África. Aquí, la distancia deja de ser un número y se convierte en una experiencia continua. Atraviesa varios países. Y conecta regiones completamente distintas, pero mantiene una constante: la presencia dominante del desierto. En el norte de África, la vida en esta zona se organiza alrededor de recursos limitados y condiciones cambiantes, donde el entorno define cada decisión. La Trans-Sahara Highway se extiende por miles de kilómetros atravesando el desierto del Sahara. Conectando el norte con el África subsahariana. El recorrido incluye tramos de asfalto y zonas más irregulares, donde el paisaje se mantiene abierto y sin interrupciones. En este documental en Quattroc, la carretera se percibe como una línea que avanza dentro de un espacio donde el horizonte nunca se acerca realmente. Cada tramo refuerza la sensación de continuidad, donde la escala del entorno permanece constante y el recorrido se convierte en una experiencia prolongada más allá de la distancia física. Yuzhaigu Scenic Roads, China. El color aparece antes que la forma. No es una tonalidad uniforme. Es una mezcla de azules, verdes y reflejos que cambian con la luz. En Yuzhaigu, la naturaleza no se presenta como un paisaje fijo, sino como una serie de escenas que parecen transformarse a cada paso.
En China, esta región es reconocida no solo por su belleza, sino por su valor ecológico y cultural. La vida en estos entornos se organiza alrededor de la conservación, donde el acceso se controla para mantener el equilibrio del ecosistema. Las carreteras escénicas de Hughes-Haikou recorren valles donde lagos cristalinos, cascadas y bosques se combinan en una secuencia continua. El trazado no busca dominar el entorno, se integra con él, permitiendo que el paisaje mantenga su protagonismo. En este documental en Quatroc, el recorrido se percibe como una transición constante entre diferentes tonos, texturas y niveles de profundidad. Cada tramo modifica la percepción del color y la luz, generando una experiencia visual que no se repite de la misma forma en ningún momento. Rialto Bridge, Italia. El movimiento no es rápido, es constante. En Venecia, la vida no se organiza en calles tradicionales, sino en canales donde el ritmo cambia por completo. Italia, en este caso, muestra una de sus formas más particulares de habitar el espacio. Donde la historia y la vida cotidiana conviven sin separación clara. La ciudad mantiene una estructura que ha evolucionado con el tiempo, pero sin perder su esencia original. El puente de Rialto atraviesa el Gran Canal con una estructura de piedra que ha permanecido como uno de los puntos más reconocibles de Venecia. Su diseño incluye una serie de arcos y espacios comerciales que forman parte activa del recorrido. En este documental en Quatroc, cruzarlo no es solo desplazarse de un lado a otro, es formar parte de un flujo constante de movimiento sobre el agua. La combinación entre arquitectura, actividad y entorno crea una experiencia donde cada paso mantiene una conexión directa con la historia de la ciudad. Lençóis Maranhenses Road, Brasil. El paisaje no sigue una lógica convencional. Lo que debería ser desierto se mezcla con agua, creando un entorno que cambia completamente con las estaciones. Em Brasil, a vida em regiões como Maranhão está profundamente influenciada por estes ciclos naturales. No es un lugar que se mantenga igual todo el año, y eso transforma la forma en que se percibe el territorio. Las rutas que atraviesan los lençóis maranhenses recorren dunas de arena blanca intercaladas con lagunas temporales de agua clara. No hay un trazado rígido en todos los tramos. Y eso hace que el recorrido dependa del momento y de las condiciones del terreno. En este documental en Quatroc, el trayecto se percibe como una sucesión de contrastes entre superficie seca y agua tranquila.
Cada tramo redefine la profundidad visual, creando una experiencia donde el paisaje parece cambiar sin necesidad de desplazarse grandes distancias. Sheikh Zayed Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El entorno no se expande horizontalmente, crece hacia arriba. En Dubái, la vida se desarrolla en una de las ciudades más modernas del mundo, donde la planificación urbana y la arquitectura definen completamente el paisaje. Los Emiratos Árabes Unidos han construido un entorno donde la innovación y la escala forman parte de la identidad cotidiana, creando una percepción del espacio distinta a la de otros lugares. La Sheikh Zayed Road atraviesa Dubái como una arteria principal, rodeada de rascacielos que se elevan de forma continua a lo largo del recorrido. El trazado es amplio. Con múltiples carriles que mantienen un flujo constante de movimiento. En este documental en 4K, el recorrido se percibe como una línea que atraviesa un entorno vertical, donde la escala no se mide en distancia, sino en altura. Cada tramo mantiene una sensación de continuidad, donde la arquitectura define completamente la experiencia visual. Salar de Uyuni Road, Bolivia. La referencia desaparece casi por completo. No hay límites claros, no hay puntos fijos que definan el espacio. En Bolivia, el Salar de Uyuni representa uno de los entornos más extremos y únicos del planeta. La vida en estas regiones se adapta a condiciones donde el paisaje cambia radicalmente entre estaciones secas y húmedas, transformando completamente la percepción del entorno. Las rutas que atraviesan el salar se extienden sobre una superficie plana que puede reflejar el cielo. Cuando está cubierta por una fina capa de agua, el horizonte se vuelve difuso y la sensación de profundidad cambia constantemente. En este documental en 4K, el recorrido se percibe como una experiencia donde el cielo y la tierra se mezclan visualmente. Cada movimiento modifica la perspectiva, creando una sensación de espacio infinito donde la orientación deja de ser evidente y el entorno se convierte en una extensión continua sin límites definidos. Storseisundet Bridge, Noruega. Desde cierto ángulo, parece que la carretera desaparece en el aire. No es una ilusión casual, es una combinación precisa entre perspectiva, diseño y entorno. En Noruega, donde el paisaje costero está formado por islas, fiordos y cambios constantes en el clima, la vida se organiza en torno a esa geografía fragmentada.
Las conexiones no son simples, y eso ha llevado a soluciones que se integran directamente con el terreno y el mar. El Storseisundet Bridge forma parte de la Atlantic Ocean Road y se eleva con una curvatura que, desde algunos puntos, crea la sensación de un salto en el vacío. Su longitud es de unos 260 metros. Pero su impacto visual supera esa medida. En este documental en Quattroc, el puente no se percibe como una estructura estática, sino como un punto donde la percepción cambia dependiendo del ángulo y la luz. Al recorrerlo, la ilusión desaparece y da paso a una experiencia fluida, donde el mar, el cielo y la carretera se combinan en un mismo plano visual. Großglockner High, Alpine Road, Austria. El ascenso no es solo físico, también es visual. A medida que se gana altura, el paisaje se transforma de forma progresiva, revelando capas que no eran visibles al inicio. En Austria, la vida en regiones alpinas está profundamente conectada con la montaña. No es un entorno que se contemple desde lejos. Es un espacio que se recorre, que se experimenta en cada cambio de altitud. La Großglockner High Alpine Road se extiende por unos 48 kilómetros, atravesando los Alpes austríacos. Alcanzando alturas cercanas a los 2.500 metros. El trazado incluye curvas amplias y tramos donde la vista se abre hacia glaciares y valles profundos. En este documental, en Quattroc, el recorrido se percibe como una transición continua entre diferentes niveles del paisaje. Cada curva no solo cambia la dirección, cambia también la escala de lo que se observa, creando una sensación constante de descubrimiento. Hussaini Langing Bridge, Pakistán. El equilibrio no se da por hecho, se construye paso a paso. Antes de avanzar, la estructura ya transmite la necesidad de atención. En el norte de Pakistán, donde las comunidades viven en entornos montañosos aislados, las conexiones no siempre siguen estándares convencionales. La vida aquí se adapta a las condiciones del terreno, desarrollando soluciones que responden directamente a la necesidad de cruzar espacios difíciles. El Hussaini Hanging Bridge está formado por tablas de madera separadas, suspendidas por cables sobre un río de montaña. No hay continuidad uniforme entre cada sección, lo que obliga a medir cada paso con precisión. En este documental en Quattroc, cruzarlo no es una acción automática,
Es una experiencia donde el cuerpo y la mente trabajan juntos para mantener el equilibrio. La estructura responde al movimiento, generando una sensación constante de adaptación mientras el entorno permanece inmenso y abierto. Garden Route, Sudáfrica. El recorrido no presenta un solo paisaje dominante, cambia constantemente, sin perder coherencia. En la costa sur de Sudáfrica, la vida se desarrolla entre océano, bosques y espacios abiertos que se combinan de forma natural. Esta región ofrece una diversidad geográfica que influye directamente en el ritmo de vida, creando una conexión continua entre entorno y actividad humana. La Garden Route se extiende por unos 300 kilómetros, conectando múltiples ecosistemas en un mismo trayecto. El camino alterna entre tramos rodeados de vegetación densa y secciones donde el paisaje se abre hacia el océano. En este documental en Quatroc, el recorrido se percibe como una secuencia de cambios suaves pero constantes. No hay una escena que domine sobre las demás. Todo el trayecto funciona como una transición continua, donde cada tramo aporta una nueva variación visual. Pacific Coast Highway, Big Sur, Estados Unidos. El punto donde la carretera y el océano se encuentran define toda la experiencia. En la región de Big Sur, la costa de California se vuelve más abrupta, más directa, más expuesta. La vida aquí no se separa del entorno, se construye alrededor de él. Estados Unidos, en este tramo, muestra una versión más natural, donde el paisaje domina sobre cualquier estructura.
La Pacific Coast Highway, en su tramo por Big Sur, combina acantilados pronunciados, curvas cerradas y vistas abiertas hacia el Pacífico. No hay una línea uniforme. El trazado sigue el terreno tal como es. En este documental en Quatroc, el recorrido se percibe como una experiencia continua, donde cada curva revela una nueva relación entre tierra y mar. La altura, la luz y el movimiento del agua se combinan para crear una sensación constante de amplitud y profundidad que no se mantiene igual en ningún punto del trayecto.